Amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, sean bienvenidos a esta transmisión que iniciamos de la Iglesia Cristiana Jesucristo la Esperanza de Gloria Eterna. Damos gracias a Dios por este momento, por estar delante del Señor y estar también sintonizados con los amados hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y fiel, para siempre su misericordia. Y vamos a prepararnos para seguir el estudio de la palabra de Dios. Pero pongamos todo en la mano del Señor para que sea el Señor obrando, para que sea el Señor abriendo el entendimiento. Me dé a mí la luz para poder explicar lo mejor posible su palabra, para que todos puedan entender y para que también el Señor abra los oídos espirituales, alumbre los ojos del entendimiento y les dé a cada uno un corazón sensible para entender también, por anhelar, para alimentarnos de la palabra de Dios. Gracias damos a Dios. Vamos a orar entonces y a poner este momento en las manos del Señor. Oremos, amados hermanos, acompáñenme. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta hora, Señor, el poder nuevamente reunirnos con los hermanos. Señor, te damos gracias, amado Padre, por la sintonía de los hermanos, de las visitas, de los amigos que en esta hora están con nosotros, amado Dios. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, que abras tú el entendimiento, Padre, que nos des esa luz interior, Dios mío, para disipar, Padre amado, toda ignorancia en nosotros, Señor, todo, Señor Dios mío, aquello que muchas veces nos confunde o que no nos permite ver las realidades espirituales, las verdades espirituales que hay en tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que el Espíritu Santo abra el entendimiento, que el Espíritu Santo prepare los corazones, que el Espíritu Santo traiga luz en el interior de cada vida, de cada corazón, en cada mente, Dios mío. Que tú obres, Señor, en este pacto, un pacto de vida, Señor. Un pacto donde tú estás obrando, Señor. Personalmente lo estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, en cada hijo tuyo. Nos capacita, Señor. Nos ayuda, Dios mío. Señor, a despejar dudas, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, Padre amado, también, Señor, que ayudes a cada vida, Padre. Mira a cada hermano, hermana, a cada visita, a cada amigo, amiga, Señor, que están con nosotros en esta hora, Padre. Que hay necesidades, Dios mío. Te presentamos esas necesidades. Señor, lo hacemos porque ¿quién más que tú puedes resolver, Dios mío, las necesidades que cada uno tiene, Padre? Habrán algunas que son ligeras, Padre, pero habrán otras que son fuertes, que son cargosas, Dios mío, que son difíciles, Padre. Pero por eso nos dirigimos a ti, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti todo, Señor, es posible, amado Dios. Por eso las ponemos delante de ti, Padre. Mira toda necesidad de los hermanos, sea, Señor, espiritual, que todos la adolecemos, Señor, en lo espiritual y necesitamos de ti, Señor. Sea emocional, sea afectiva, sea en la salud, sea económica, Padre amado. Haz la obra, Señor, en esta hora, Padre. Trae respuesta, Dios mío, sanidad a los cuerpos, Padre. Que quites toda carga emocional en las mentes, Señor, en los corazones, Padre. Que el alma se aquiete, Dios mío, en las vidas que están pasando momentos de dificultad, Padre. También, Dios mío, que restaures y arregles cada vez más, Señor, las diferencias, Padre, las divisiones en los hogares, en las relaciones intrafamiliares, Dios mío. Padre, que abras puerta en la economía de tu pueblo, abre puerta en la economía de tu pueblo, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te esperamos, Señor, y confiamos en ti, Dios mío, y te ruego que le des a cada uno, que nos des, Padre amado, nos capacites para tener fe, Señor, pero también para tener paciencia, Padre, para que las cosas se den en el tiempo tuyo. Puede ser que ya va a llegar la respuesta ahora, inmediatamente, después que terminemos esta oración, este servicio. Puede llegar la respuesta, como podemos orar otro tiempo más, Señor. Que tengamos esa fe, Señor, una fe que no se debilite con el paso del tiempo, Dios mío, sino una fe que permanezca firme, Señor, creyendo, Padre amado, que
la respuesta va a llegar, que tú tienes en tu mano preciosa todo problema, toda circunstancia que las vidas están atravesando en esta hora, Padre. Pero que tú lo vas a hacer, Señor, en el tiempo tuyo, que es el mejor tiempo, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios, que tenemos un Dios que se preocupa también por nuestras necesidades, que las conoce, Él las conoce. Pero a Él le agrada que nosotros, como el Hijo con el Padre, se acerca al Padre y le hace una petición para que le compre algo que le hace falta, algo que necesita en el estudio, un cuaderno, un libro, ropa, algo que quiere el niño. Y se acerca y le pide al Padre. Y el Padre solícito, un Padre que ama a su Hijo, si ve que son cosas que no son algo que no pueda el niño gobernar, darle el uso que se le da, pues le va a dar las cosas, hermano. Así es nuestro Padre Celestial también. A veces hay cosas que no recibimos todavía porque no estamos preparados. Por eso necesitamos estarnos preparando más cada día, hermano. Que haya en nosotros ese sentir, ese deseo de cambio, ese deseo de ser transformados, para que las bendiciones de Dios, lo que Dios tiene para nosotros en esta vida, porque también, hermano, Él tiene bendiciones espirituales, lo más rico, lo más hermoso, lo más abundante, esas bendiciones espirituales. La sabiduría, hermano, el fruto del Espíritu, el cambio en nuestro comportamiento, en nuestro trato hacia nuestros semejantes. Todas esas son bendiciones preciosas que vienen de la mano del Señor. Pero también hay bendiciones, hermano, materiales, porque estamos en un mundo físico. Y Él conoce también, porque la palabra lo dice, que Él conoce, que adorecemos de cosas, pero que busquemos primeramente el reino de Dios y sus justicias, y esas cosas, aquello que habla la palabra, la comida, el vestuario, el techo, todo eso va a llegar por añadidura. Mira, Dios sí se preocupa por esas cosas también, pero siempre debemos llevar un orden, y el orden, hermanos, primero lo espiritual, antes que cualquier otra cosa. Por más que tengamos esa necesidad, hermano, de algo material, de salir de una circunstancia, una situación que se nos ha presentado, pero siempre pon al Señor por delante, las cosas de Dios por delante. Anhelemos esas cosas, amemos todo lo que concierne al Señor, y tú vas a ver que lo demás va a llegar por añadidura llegarán. Pero ahora vamos a retomar nuevamente el estudio en el que estamos, hermano. Recuerda que estamos meditando y aprendiendo, hermano, y llenándonos de razones para adorar a Dios. Que la palabra nos dice y nos instruye que debemos adorar a Dios. Que la palabra nos dice también que Él está buscando verdaderos adoradores. El Señor mismo se interesa de buscar verdaderos adoradores en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y que para esto necesitamos llenarnos, hermano, del conocimiento, conocer quién es Dios, conocer la persona de Dios. Y entonces nos será más fácil adorarlo, porque vamos a entender mejor quién es Dios. Y entonces estamos meditando en los atributos de Dios. Y ya llevamos unos servicios, unas enseñanzas sobre la santidad de Dios. Pero nos hemos detenido, hermano, en mirar, hermano, la incapacidad nuestra para acercarnos a Dios, que somos incapaces de acercarnos a Dios. Que aunque Dios creó al hombre inocente, sin pecado, libre de pecado en el momento, pero el hombre, por su rebeldía, se desobedeció a Dios y pecó. Y al pecar, hermano, hubo ese rompimiento, hubo ese distanciamiento. Ese puente se rompió, se derribó, y quedó un abismo entre Dios y los hombres, y algo que el hombre no puede acercarse a Dios en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, en la manera como quiere hacerlo. Y entonces fue Dios mismo el que tuvo que tomar la iniciativa, hermanos, porque gracias a Dios, Dios ama a sus criaturas, Dios ama a su creación.
y Él es el que está más interesado en que las personas lleguen a conocerlo, a restaurar la relación con Él. Y estamos viendo en estos días, en estas últimas enseñanzas, el que dio la forma como Dios quiere que nos acerquemos. Y hemos visto, hermanos, hemos meditado ya en que el Señor le dio esos visos de una salvación a Adán, cuando los vestió, cuando dio esa promesa primeramente en Génesis 3:15, de que un día la simiente de la mujer, no la mujer misma, sino la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, iba a pisarle la cabeza al diablo, le iba a destruir, lo iba a despojar de todo dominio sobre la humanidad. Y también vimos que Dios mismo vistió a la primera pareja, Adán y Eva, cuando ellos se conocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza el uno al otro de sentirse desnudos, y cosieron hojas de higuera, ¿verdad? Se hicieron unos delantales para cubrirse. Pero que Dios en el capítulo 3, versículo 21, les dice que Él mismo les hizo unas túnicas, un sacrificio. Ahí empezamos a ver que era necesario un sacrificio, que la única forma como el hombre podía acercarse a Dios era con un sacrificio. Pero también vimos que Abraham también él sacrificaba, él también estaba instruido de sacrificar. Lo vemos en varios pasajes en la historia de él, que él levantaba altar y sacrificaba holocaustos al Señor. Pero aquí también vimos que para acercarnos a Dios no basta el sacrificio, sino que ese sacrificio se tiene que hacer y obedecer lo que el Señor instruye, que la manera como tenemos que acercarnos a Él es con la fe, es por medio de la fe, creyendo lo que Dios dice, la forma como Él nos enseña, nos instruye en que tenemos que acercarnos a Él. Y vimos también ahora en estos últimos enseñanzas, estos últimos estudios, vimos que el Señor llamó al pueblo de Israel, que son descendientes de Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Y que luego que estuvieron en el desierto, después de que salieron de la esclavitud de Egipto, y salieron el día que hubo la matanza de los primogénitos, y que en los hogares de los creyentes del pueblo judío, en la instrucción que Moisés recibió del Señor y les transmitió al pueblo, de tomar un cordero y sacrificarlo, y con la sangre colocar en los dinteles y en los postes de la puerta esa sangre, para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa, a esa familia, para matar al primogénito. Y así fue que ellos libraron, los primogénitos fueron librados. Y ahí veíamos también que esa sangre un día era la que nos iba a librar de la muerte, ¿verdad? De esa muerte eterna en la cual toda la humanidad estaba siendo conducida. Pero luego vimos que el Señor le empezó a dar instrucciones a Moisés cuando llegaron a tierra de Oret, cuando llegaron al monte Sinaí. Él subió a la cumbre del monte y Dios le dio instrucciones, le dio el decálogo. Pero le mostró más cosas, ¿verdad? La ley y las cosas que tenían que hacerse. Todo esto, hermano, todas estas fiestas, sacrificios, el tabernáculo, las vestiduras del sacerdote, tremendo, hermano, todo eso apuntaba a la persona de Cristo. Ahí estaba oculto, ¿verdad? Estaba oculto ese mensaje, hermano, de que esa promesa que se había dado a nuestros primeros padres en Génesis 3:15, un día se iba a hacer realidad. Y entonces hemos estado mirando que eran visos que Dios daba, la manera como el Señor iba a realizar y a consumar un plan de salvación para que en definitiva el hombre pudiera acercarse a Él. Pero estamos viendo ahorita, meditando en el día de la expiación. El día de la expiación era un día de mucha importancia, de suma importancia. Y yo quiero leerles acá un artículo que salió en estos días, porque hace unos días, hermanos, se celebró el día de la expiación. Este es el día de la expiación que está en el capítulo 16 de Levítico. Yo te invito a que abras tu Biblia en Levítico 16.
Y mientras vas buscando, escucha esto, mira. El mundo judío conmemorará el Día del Perdón. Expiación significa el perdón, expiar los pecados. La jornada más sagrada del calendario hebreo. El precepto más importante en este día es la abstención de ingerir alimentos y bebidas. ¿Te acuerdas que te dije que era el único día donde se instruía al pueblo que tenían que ayunar, hacer un día de ayuno absoluto, ¿verdad? Ese día de expiación o perdón, en el hebreo se pronuncia Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur. Y entonces dice que era ese día, era una abstinencia total. Es la jornada más sagrada y solemne del calendario judío, de ayuno, el único decretado en la propia Torá. La Torá, amados hermanos, cuando el pueblo, los judíos llaman la Torá, cuando hacen referencia a la Torá es lo que nosotros llamamos, los cristianos llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros que dice la tradición que fueron escritos por el mismo Moisés. Entonces ellos tienen esos libros, lo hacen referencia en la Torá, dicen la Torá. Entonces dice que el único decreto en la propia Torá es el único día de ayuno para el pueblo judío. Ahora ellos ayunaban, ¿verdad? Cuando en los tiempos del Señor Jesucristo, recuerda la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo se decía él mismo porque oraba consigo mismo, dice la palabra, ¿verdad? Y decía, yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, ellos habían tomado el ayuno como un hábito, y es un buen hábito, ¿verdad? Pero no era un mandato de parte de Dios que ellos hicieran ayunos continuos. Ahora te aconsejo que sí es bueno hacer ayuno, hermano, es un beneficio, es una disciplina para nuestra carne, es una forma como empezamos a disciplinar y a imponer que nuestro espíritu, con el poder del Espíritu Santo, empiece a imponerse sobre nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero sigamos, la jornada más sagrada y solemne del calendario judío era el Yom Kippur. Y dice, el precepto más importante es la abstinencia de ingerir alimentos y bebidas, la cual se extiende por unas 26 horas. Recuerda que ellos iniciaban un día, para los judíos empieza a las 6 de la tarde de nosotros, ¿verdad? 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. O sea, si empieza el día miércoles, entonces el miércoles sería el miércoles desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la tarde ya sería jueves. Es diferente el calendario de ellos al nuestro. Pero entonces eran por 26 horas, o sea, 2 horas más de las 24 que ellos estaban obligados a ayunar, hasta la salida de las estrellas, o sea, más o menos hasta las 8 de la noche finalizaban, porque si el día empezaba para ellos a las 6 de la tarde, finalizaba el día siguiente a las 6, pero dice que era por 26 horas, entonces eran 2 horas más, hasta las 8 de la noche nuestras, que es anunciado con el toque del shofar. El shofar es el instrumento a base de un cuero de carnero que se toca, se sopla y da un sonido para convocación, ¿verdad? La prohibición involucra a todo hombre y mujer judíos. Recuerda, es un día de mucha solemnidad y un día obligatorio. ¿Para quiénes están obligados? Mira, dice, la prohibición involucra... Hoy en día se está haciendo esto todavía, o sea, se ha vuelto a hacer, se está celebrando el día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur, que es el día del perdón, ¿verdad? Y entonces dice que los mayores, hombres mayores de 13 años y mujeres mayores de 12 años, respectivamente, que estén en condiciones físicas de cumplir ese ayuno. Los enfermos de cierta gravedad, las embarazadas, mujeres que están amamantando a sus hijos, y los niños pequeños están exceptuados de ayunar, ¿sí? A diferencia del resto de los días del año, en Yom Kippur se recitan 5 plegarias. Ellos
todavía algunos judíos ortodoxos todavía practican el judaísmo, ¿no? No son tantos, en verdad. De todos los que están en Israel, se dice que por ahí el 25%, el resto son incrédulos, son gnósticos, tienen creencias de cualquier otra cosa, pero menos siguen al Dios de la Biblia. Entonces ya hacían 5 plegarias. Una al comenzar la jornada, que pide el borrado de todas las promesas incumplidas. O sea, todo lo que ellos incumplían, pedían perdón o piden perdón por esas promesas incumplidas. 2 por la mañana y otras tantas por la noche. O sea, son plegarias que ellos hacen. En cada una de ellas se recita el vidiú, que es la confesión, y se le implora al Creador que absuelva a los pecadores de sus errores e incumplimientos. ¿Sí? El día de expiación era el día donde el pueblo se reunía, ¿recuerdas? Ya lo vimos que en el capítulo 16, que entraba el sumo sacerdote con la sangre de un becerro por él, para expiación de sus pecados y de su familia, y por la expiación de los pecados del pueblo eran 2 machos cabríos, ¿verdad? Uno que se le daba muerte, el otro, que fue donde finalizamos la semana pasada, que Aarón ponía las manos sobre él confesando los pecados del pueblo, y luego se soltaba, se llevaba al desierto para que se fuera por allá. Ya vamos a mirar ese significado. Otro de los segmentos más populares es el Iskor, el servicio de recordación de los familiares fallecidos, una cita ineludible incluso para quienes solo asisten a la sinagoga en ese momento. Por otra parte, antes de Yom Kippur, es costumbre disculparse con el prójimo por las faltas cometidas contra él, contra las personas. O sea, para celebrar el Yom Kippur, el día de la expiación, las personas, aún hoy día, hermano, mira, se ponen en paz con su prójimo. Cuando hay ofensas, cuando hay diferencias, resentimientos, malos entendidos, antes de participar de la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, ellos piden perdón a las personas cuando hay ofensas, para estar en paz. Otras tradiciones previas son el comer y beber en abundancia en la víspera, de modo de poder completar el ayuno. O sea, lo que no se comen en el día del ayuno, hermano, se lo comen el día anterior, comen en abundancia para poder estar preparados para esas 26 horas de ayuno continuo. Y también dice que para completar el ayuno. Y las caparot, un ritual para evitar un mal decreto divino que consiste en transferirle en forma simbólica los pecados a un gallo, los hombres, o a una gallina, las mujeres. Imagínate. Mira cómo han cambiado las cosas. Aún en el pueblo judío me llamó la atención eso. Mira, hermano, que no, en el tiempo de Moisés, en el tiempo que estamos leyendo aquí en Levítico, era en un macho cabrío, ¿verdad? Que el sumo sacerdote ponía sus manos y confesaba todos los pecados, todas las faltas, todo lo que se había hecho mal en parte del pueblo, de todo el pueblo, y luego se soltaba el macho cabrío al desierto. Pero ahora se hacen, imagínate, se le transfieren en forma simbólica los pecados a un gallo, los hombres a un gallo y las mujeres a una gallina, los cuales luego se faenan, o sea, se alistan, se preparan, se cocinan, se preparan y se obsequian a los pobres como caridad, o sea, se les da como comida a la gente pobre. Yom Kippur se conmemora 8 días después del Rosh Hashanah, el año nuevo. O sea, ellos hasta ahora ahorita en septiembre están iniciando el nuevo año, ¿sí ves? El calendario de ellos es diferente al nuestro, con el cual integran los Yamim y Noraim, días terribles por la seriedad y rigor del juicio divino, y los 10 días que lo nuclean son los Aseret y Elén Teshuat, 10 días de retorno al camino de la Torah. O sea, ellos se vuelven en esos días. Si en la religión es así, hermano, en la religión uno recuerda a Dios y trata de arreglar su vida con Dios solamente en los ritos, en las conmemoraciones de fiestas,
Pero tú y yo ya sabemos que nosotros no tenemos que hacer nada de estas fiestas, nada de conmemoraciones de ninguna índole, porque para nosotros todos los días son sagrados, todos los días son de humillación delante de nuestro Dios para hacer la santa y perfecta voluntad del Señor, ¿verdad? Es el único ayuno permitido en Sabbat y es el día de la expiación. Ese día es el ayuno obligado, razón por la cual debe haber una aflicción personal de modo que el individuo pueda ser purificado de sus pecados. O sea, ellos se afligían, ellos entraban en contrición, reconocían su pecado, se humillaban, pedían perdón, se hacía el sacrificio. O sea, ahora el sacrificio, imagínate, un gallo o una gallina, en ese tiempo bíblico era en un macho cabrío, pero se hacía de esa forma, ¿verdad? Ellos todavía están en ese rudimento, ellos todavía están, como ellos no creen en el Señor Jesucristo, que es el Salvador, que es el Mesías prometido, ellos están esperando a un Mesías, a un libertador, y por eso todavía siguen con esto, con los ritos de la ley. Mira, dice, sus principales preceptos, prolongados servicios religiosos y las abstinencias en ese día son observados incluso por muchos no religiosos y tienen un altísimo acatamiento en Israel, quizá mayor que la diáspora con epicentro en el muro de los lamentos. O sea, ese día el muro de los lamentos, hermano, está repleto de gente, la gente lamentándose. Lo llaman el muro de los lamentos, es por eso. La gente va a arrepentirse ahí a ese muro. Yo creo que tú has visto en televisión, hemos visto que ellos ahí de pie empiezan a moverse, a balancearse un poco y a pedir perdón. La diáspora, hermano, son los judíos que no viven en Israel, sino viven alrededores, en países circunvecinos ahí de Israel. Además, los lugares de entretenimiento, mira ese día cómo es de serio para ellos, mira. Además, los lugares de entretenimiento están cerrados. No hay transmisiones de radio y televisión. Se suspende el transporte público e incluso las calles están completamente vacías. Imagínate. Imagínate mira, no hay, se acaban lugares de entretenimiento, los cines, qué sé yo, pues allá también hay bares, discotecas, todo esto se cierra. No hay ni siquiera transmisiones de radio ni televisión. Todo se apaga, todo lo que es de medios, hermano, de transmisiones se apaga. Se suspende el transporte público, o sea que la gente se tiene que transportar a pie, ir a pie. Y bueno, aquí no dice si el carro se puede andar en carro, no dice, sino dice se suspende el transporte público. E incluso las calles están completamente vacías, o sea, la gente está recogida solamente, dedicada a ese momento, ese día, a hacer un acto de contrición y a reconocer que fallaron delante de Dios. Desgraciadamente para el pueblo judío hoy en día, hermano, el mayor pecado de ellos, el pecado, hermano, más grave es que ellos no aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La gran mayoría del pueblo judío no lo hace. Por eso tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por Israel, ¿verdad? Bueno, pero sigamos, hermano, retomemos ahora sí. Y habíamos quedado, hermano, en que ese macho cabrío, el sacerdote, el sumo sacerdote, en este caso todavía está Aarón, pero luego los descendientes de Aarón y el que fuera sumo sacerdote en ese año, ponía las manos sobre el animal, confesaba todos los pecados, todas las rebeliones, todas las iniquidades de los hijos de Israel y lo enviaba al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Sigamos leyendo, mira. Pero bueno, antes de leer, mira, 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Él se llevaba todos los pecados. Todos los pecados se los llevaba. Y entonces miremos algo acá, hermano. Ten ahí en Levítico, pero vayamos al Nuevo Testamento, vamos a Hebreos. Creo que habíamos quedado, yo les había dado la referencia al capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8. Pero cambiémoslo un momento al capítulo 13. Vamos al capítulo 13 y ahorita más tarde meditamos en el capítulo 8. Vamos al capítulo 13 un momento. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 13.
Mira, dice el versículo 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Detengo ahí un momentico. Bueno, terminemos el versículo. Son quemados fuera del campamento. Volvamos a recordar, volvamos a visualizar cómo eran las cosas. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. ¿Cuáles eran esos animales, hermano? Volvamos a decir. Aarón presentaba un becerro por sus pecados y los pecados de su familia, de su familia, sí. Y el macho cabrío que moría era por los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces ahí dice, cuando dice, porque los cuerpos de aquellos animales, o sea, del becerro por los pecados de Aarón y su familia, del macho cabrío por los pecados de todo el pueblo de Israel, de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. Recuerda que él primero entraba para expiar sus pecados por él y por su familia, y entonces entraba con un tazón con la sangre del becerro y empezaba al lado del propiciatorio, empezaba a rociar sangre con el dedo, ¿verdad? Si te acuerdas, 7 veces tenía que hacer eso, ¿verdad? Y luego tenía que tomar el tazón con la sangre del macho cabrío, que era para la expiación, perdón de los pecados del pueblo. También cogía, metía el dedo y empezaba a rociar el propiciatorio con esa sangre también, ¿verdad? Ya eso lo entendemos, ¿verdad? Pero ¿qué se hacía con esos animalitos? Los cuerpos de esos animalitos, porque ahí era la sangre solamente. Dice, mira, son quemados, en el versículo 11 de Hebreos, capítulo 13 dice, son quemados fuera del campamento. O sea, el cuerpo de esos animales se llevaban fuera del campamento y se quemaban afuera, afuera de la ciudad. Mira lo que dice el versículo 12, de ahí mismo de Hebreos capítulo 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Él no murió en Jerusalén en sí, dentro de la ciudad. Él murió ¿dónde? Fuera. ¿Verdad? Él murió en el monte Gólgota, en el monte Calvario, ahí cerquita, ahí en las laderas de la ciudad. Pero murió fue ahí, reflejando eso, hermano. ¿Sí ves? Que los animalitos tenían que sacarlo para ser sacrificados, o sea, para quemarle ya el cuerpo, para consumar el sacrificio. El Señor también consumó su sacrificio fuera de la puerta. ¿Verdad? Qué hermoso, cómo se cumple la palabra de Dios. Y volvamos entonces, ahora sí, vamos a mirar en el capítulo 8, ahí mismo de Hebreos. Vamos a mirar, leamos rápidamente este capítulo para que le tomemos la medida. Recuerda que te he dicho que Hebreos, la epístola de los Hebreos, trata mucho de los sacrificios del Antiguo Testamento. Aquí los aprendemos mejor. Aquí tú lees Hebreos y comprendes lo que se hacía en el pasado, en cuanto al pueblo de Israel sacrificaba al Señor, hacía sacrificios. Mira lo que dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Recuerda que el sumo sacerdote era el único que podía entrar, ¿verdad?, al lugar santísimo una vez al año. Con esa sangre, primero con la sangre por la expiación de sus propios pecados y luego con la sangre del macho cabrío para la expiación del pueblo. Pero el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote ahora. ¿Sí ves? Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él entró a la presencia de Dios no con sangre de animales, sino con su propia ¿qué? Sangre, mira. Entonces, el Señor es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, hay el tabernáculo que es en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. O sea, primero por él mismo tenía que ofrecer, porque el sumo sacerdote era un pecador también. Aarón pecó también. Aarón y su descendencia, todos son pecadores. Tenían que ofrecer primero por ellos mismos para poder ministrar a favor del pueblo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea,
Si él siguiera, ya lo habían reemplazado otros sacerdotes. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. Sigamos. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Recuerda, todo es sombra, todo es figura de lo que ahora es una realidad. Para ellos era sombra y figura. Para nosotros ahora, la ventaja tan tremenda que tenemos nosotros, amados hermanos, es que ya no es sombra y figura, sino una realidad. Y una realidad que a través de la palabra de, del Nuevo Testamento, que revela lo que había en el Antiguo Testamento, cosas que no se entendían, el Nuevo Testamento la está revelando. ¿Sí ves? Y entonces, sigamos, dice el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el del Señor Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y lee esto conmigo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el pacto que se le dio a Moisés hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, para este segundo. O sea, el primero tenía defecto, tenía una falla. Ahora, ¿sería que Dios falló algo? No, 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 no. No es que Dios falló. Lo que ocurre, amados hermanos, entendamos esto también. Esto lo entendemos ahora por la misma palabra. La misma palabra nos hace entender, nos da, hermano, la revelación de por qué se tuvo, o sea, por qué caducó el pacto de mosaico, el pacto de Moisés, el pacto que Dios hizo por medio de Moisés. ¿Por qué? La ley, escucha esto, la ley fue dada no para salvar, sino para que el hombre reconociera cuán pecador y perdido se encuentra. Para eso es que está la ley. ¿Sí ves? Ahí los hombres tenían, Dios les dio los mandamientos, y Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, dice que cuando vino el mandamiento de no codiciar, fue cuando más él deseó codiciar, cuando más codició. Porque el mandamiento lo que hace es despertar más el deseo de cumplir el mandamiento, porque todos somos desobedientes. Como el domingo les decía a los hermanos, en nosotros está eso ese sentir en nosotros que recibimos de Adán, que es la amartía. La amartía es la tendencia nuestra a desobedecer a Dios, a desobedecer los mandamientos, los preceptos, las leyes, lo establecido por Dios, la voluntad de Dios. Todos tenemos eso. Y entonces la ley se dio fue para eso, no para salvar, porque la ley, nadie puede salvarse por medio de la ley. Te recuerda que la palabra lo dice, nadie puede ser justificado por medio de la ley, nadie puede justificarse por medio de la ley. Y entonces miremos algo, hermanos. Vuélvete ahí, ten ahí en Hebreos 7, en Hebreos 13. Pero vuélvete ahí un poquito conmigo, hermano, a Gálatas capítulo 3. Y leamos algo acá. Estamos estudiando la Biblia, hermano, para entender tantas cosas que a veces estamos ajenos. Pero te digo y te recalco nuevamente, hermano, cuando vamos aprendiendo más palabra, nos interesamos más en estas cosas. Nos interesamos en estudiar más, en conocer más, en entender más. Porque entre más conocimiento tú tengas la palabra, acompañado de amor. Porque recuerda que la palabra misma dice que la letra mata, pero el amor que edifica, el amor edifica. El amor, hermano. Tenemos que acompañar el conocimiento con amor para ser humildes, para no volvernos como fariseos, ¿verdad? Entonces mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pueden preguntar, bueno, ¿para qué sirve entonces si por medio de la ley no se justifica uno? Si por medio de la ley no soy salvo, si cumplo las cosas de la ley que son imposibles porque nadie puede cumplirla, el único que la cumplió fue el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué pusieron la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿sí? Hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿El mediador era quién? Moisés mismo, ¿verdad? Fue añadida por causa de las transgresiones. De todas formas, la ley trató de reprimir y reprimió en cierta medida
algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas, la gente que ya no mataba tan fácilmente, porque bueno, la ley dice que si mato me van a matar a mí también, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces no era tanto, la gente se cuidaba más de pecar, evidentemente, porque la ley castigaba, ¿verdad? Pero fue añadida. Y lee conmigo aquí el versículo 21, lee conmigo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, o sea, el ser justificados. Pero nadie puede ser justificado por la ley, porque nadie podía cumplir la ley por nuestra humana pecaminosidad, por nuestra naturaleza caída. Nadie puede cumplir la ley. La ley es buena, pero nadie podía cumplirla. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Mira, la escritura, o sea, desde el Génesis, ¿hasta dónde? Hasta Malaquías, primeramente. Ahora ya es para nosotros también desde Génesis hasta Apocalipsis. La escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, ¿sí ves? Nadie podía decir yo estoy justificado porque yo no soy pecador. Todos éramos pecadores. Todos, y entonces llegó el momento en que yo me imagino en ese tiempo dirían, bueno, pero no, ¿cómo? Nos es imposible cumplir la ley. ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿De qué manera nos salvamos? Y sigue leyendo conmigo. 23. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley. O sea, está hablando Pablo como judío. Ellos estaban confinados, o sea, estaban encerrados ahí, estaban contra la pared, no podían cumplir, no podían hacer nada, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Recuerda que Abraham fue justificado, ¿qué? Por la fe. Por la fe en que en la promesa de Dios, porque él le creyó a Dios. No solamente en que iba a tener un hijo, sino que ese hijo iba a ser su descendiente y detrás vendría, después de él vendrían otros en esa línea mesiánica hasta llegar a un Salvador. De manera que la ley, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entendamos esto, amados hermanos. ¿Qué es un ayo? ¿Qué es el ayo? El ayo significa, era una persona que cuidaba a los niños, era como un tutor que cuidaba a los niños. El que conduce a los niños significa esa palabra. Esa palabra es paidagogos, que significa el que cuida a los niños, el que lleva a los niños. A los niños menores de edad los llevan, le colocan a un tutor y él los llevaba, se encargaba de llevarlo a la enseñanza, a la escuela, a llevarlo a comprar cosas, era el que veía por el niño. Sí, los padres le nombraban ese tutor. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra acá? La ley era nuestro ayo, o sea, la ley llegó a convencer al hombre. El hombre tiene que convencerse que por la ley no puede salvarse porque él es un pecador, y en lugar de cumplir la ley lo que hace es desobedecer la ley, porque eso nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? Por eso yo le he dicho muchas veces a los hermanos, tú si ves que nosotros incumplimos leyes a veces, no pasamos por la cebra, ¿sí? Que la cebra se delineó, esas lineecitas que tú ves al lado de los semáforos, para que nosotros pasemos es por ahí. Pero la gente le da pereza, está a mitad de cuadra, me quedan 60 metros para llegar a la cebra, yo me paso por acá mejor, porque nos gustan las cosas, tomar atajos, hacer las cosas que sean rápido, estoy de afán, necesito hacer las cosas rápido. ¿Has visto también en los puentes peatonales? Y los han grabado muchas veces, los noticieros graban a la persona pasándose por medio de carros, los carros pasando a 80, 60 kilómetros por hora, exponiendo la vida. Pero la gente, bueno, ahí le hace el quite a los carros y puede pasar. Y cuando pasa está el reportero y le dice, señor, miren, el puente peatonal está a 40 metros, ¿por qué no fue allá? Y muchos reconocen, no fue la pereza, hoy de afán, no pude, no lo hice. Arriesgan la vida, ¿sí es? Arriesgan la vida. Nos gusta, hermano, pasarnos las leyes.
Mira qué le sucede a la humanidad hoy en día, hermano. ¿Qué ha sucedido? Tú ves, la fornicación es algo normal. El adulterio es algo natural que hasta se ve muy bien cuando una persona tiene 2, 3 matrimonios, 4 matrimonios, 4, 5 divorcios, 4 veces casado, 5 veces casado. Estrellas de la televisión, de Hollywood, que se han casado 7 veces, 7 separaciones, 7 esposos. Y no pasa nada, hermano. Porque la ley se tiene en poco. Mira, las leyes de Dios, las leyes morales de Dios están vigentes, pero la gente las tiene como nada. Mira la gente también, hermano, los mismos gobiernos aprobando el aborto. El aborto que es un crimen, es matar a un bebé, un bebecito, un fetico, una personita que está en proceso de formación hasta ahora y lo prefieren matar porque dicen, no, eso es un pedazo de carne, eso no tiene nada, no tiene vida, todavía no ha nacido, no hay vida. Desde el momento de la concepción, cuando la mujer que concibe, ya Dios pone un espíritu, ahí hay ya una persona, por eso el aborto es un crimen. Pero para la gente no es nada, es algo normal. Mira tantas cosas normales hoy en día. Dios condena la borrachera, Dios condena a la gente que se la pasa emborrachándose, tomando. La Biblia lo condena, hermano. Ante la Biblia, ante los ojos de Dios, eso está mal. Pero la gente lo hace, los gobiernos lo aprueban. Gobiernos como el nuestro, aquí en Colombia, hermano. El impuesto que se le coloca a los cigarrillos, a las empresas tabacaleras y a las empresas licoreras. Eso va, oye, y qué tremendo. Eso va para financiar la salud. ¿Sí me entiendes? Lo mismo que mata a la gente. Porque cuántas muertes hay, hermano, por el tabaquismo, el cáncer de pulmón, los ataques de corazón, porque eso afecta, hermano, el tabaco afecta el organismo, se está envenenando la persona. ¿Y qué decir de las muertes en siniestros, hermano, de choques vehiculares? Que alguien tomó el carro y iba borracho y se salió de la carretera y habían peatones y se los llevó por delante o estrelló otro carro, se mataron gente. O gente también, hermano, con cirrosis en el hígado, con cáncer. Los hogares destruidos, los hogares donde el hombre es un borracho, donde hay alcoholismo, la infidelidad. Y sin embargo, los gobiernos toman ese dinero, no dicen erradiquemos esto, vamos a buscar recursos de otra manera para financiar la salud, para financiar la educación. Si no toman ese dinero porque saben que la gente en lo que más gasta, en las cosas que más gasta, después de la comida, hermano. Porque bueno, la gente eso sí come. Pero después de eso, hermano, es en el alcohol, en embriagarse y en el tabaquismo. ¿Sí ves esa doble moral en la sociedad? Porque tenemos la ley de Dios como nada, como poco. No nos gusta sujetarnos a la ley de Dios. La pasamos por alto. Aún los mismos cristianos lo hacemos, hermano. Muchas veces se hace. Entonces por la ley nadie podía. Y nosotros tenemos que reconocer. Yo no sé tú cuando nos hablaron de Cristo, cuando en verdad, porque éramos religiosos también y procurábamos anestesiar, aliviar la carga de la conciencia, hermano. Decía, estoy haciendo mal, soy un pecador. Y se iba a la misa, se iba a esos ritos y allá se pedía perdón o algo y algo se sentía como un poquito de alivio para volver a las mismas y volver en ese círculo vicioso y volver cada 8 días, cada 15 días, las mismas cosas, los mismos cuentos, hermano. Esa era nuestra vida anteriormente. Porque no había un cambio, en verdad, aunque muchas veces anhelábamos cambio. ¿Cuántos no querían cambiar? ¿Cuántos no querían cambiar su comportamiento, su forma de ser, la forma de actuar?
Queríamos cambiar, pero había un dominio sobre nosotros y no podíamos cambiar. Íbamos cautivos, como Pablo dice también en el capítulo 7 de Romanos. Cautivos, hermano, íbamos. Ah, hermano, tremendo, hermano, tremendo. Y entonces, a nosotros, no sé si a ti te ocurrió, pero uno estaba buscando una salida, una forma, cómo salgo. Para ello, nosotros como no tenemos tanto esta visión religiosa, esta visión como lo tenían los judíos, que era en base a la ley, porque nosotros pues sí conocíamos algo de la ley, de los mandamientos de Dios y esta cosa, pero no practicábamos nada de eso en sí. Pero para los judíos era para ese tiempo, para el tiempo de Pablo, para el tiempo más anterior, el tiempo de Moisés, el tiempo de David. Para ellos era un sufrimiento, hermano, saber que no podían cumplir. Por eso cuando el rey David pecó contra Bexabé y escribió el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus justicias. Porque ellos reconocían mucho, hermano, la conciencia, ese juez que nos dejó el Señor en nosotros, que nos acusa, que nos hace ver cuando pecamos, cuando cometemos falta, cuando hacemos mal delante de Dios, cuando nos comportamos mal con nuestro prójimo. Ese juez nos acusa, nos hacía ver. Y qué decía uno, hermano, siempre, no, siempre en lo mismo, quiero cambiar y siempre los mismos problemas, llego a los mismos puntos, la misma violencia, recaigo otra vez en el trago, recaigo, tenía una mujer, otra vez volví a caer con esa mujer en adulterio, así, hermano, y no quería fornicar, el muchacho, la muchacha no quería fornicar, vuelvo a fornicar y después otra vez lo mismo, a pedir perdón y no más, no se hacía más, sino ahí sí como decía como dice el dicho religioso, el que peca y reza empata. Así no la pasábamos, hermano. Y recuerda que el que empata está perdido, es un perdedor, porque aquí no hay sino ganadores y perdedores. Pero eso era lo que nos pasaba, hermano. Eso era lo que nos sucedía. Estábamos, hermanos, confinados en ese encierro. Para ellos era no poder cumplir la ley. Para nosotros era que no había un cambio en nuestra vida. No había cambio, queríamos cambiar, muchas veces queríamos cambiar, no podíamos. Y entonces sucedió algo, que dice que la ley era como nuestro ayo. Él está hablando en el sentido para los que estaban sujetos a la ley, mira, para ese tiempo. Fue nuestro ayo. Era el que conducía, el ayo es el que conduce a los niños, el que dirige a los niños. ¿Qué hizo la ley? Dirigir a las personas, dirigir a los religiosos de ese tiempo. Vamos a hablarlo así, para que lo entendamos mejor. Dirigirlos a Cristo, a darse cuenta. Sí, no he tratado, me he esforzado por cumplir los mandamientos, por vivir una vida de verdad que esté sometido a la ley de Dios y siempre fracaso. Pero cuando se le habló, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Sí ves? Se abrió una esperanza, un camino nuevo, hermano, algo diferente en nuestras vidas. Nosotros no estamos tanto bajo la ley, sino bajo esa religiosidad. Sí teníamos, hermano, esa convicción de pecado, de que estábamos mal muchas veces. Se pecaba y se sentía uno bien por un tiempo, pero había un momento en que uno sabía que estaba fallando, más cuando habían problemas en el hogar, hermano, problemas familiares, problemas en la economía. Más uno se da cuenta, estoy haciendo mal, no estoy haciendo bien. Y entonces la incapacidad nuestra para cambiar, porque hablemoslo así, para ellos era la incapacidad de cumplir la ley, para nosotros era la incapacidad para cambiar nuestras vidas, para salir de los errores, para salir de las fallas, para salir, hermano, de los vicios. Pero cuando nos hablaron de Cristo, eso que nos causaba incapacidad, que nos frustraba mejor. Sentíamos frustración porque no había cambio. Para ellos era frustración, en el tiempo de Pablo, frustración de no poder cumplir la ley, de que querían, porque habría gente que anhelaba, hermano, que quería. Como hoy en día también hay gente que se porta bien, pero siempre tienen fallas en algún aspecto de su vida, en algo están fallando. Y esa falla empieza a hablarle a uno al corazón, a la conciencia, a redarguirlo a uno. Y cuando nos hablaron de Cristo, se abrió una luz de esperanza, algo nuevo, hermano. ¿Sí ves? Estábamos confinados en el pecado, digámoslo así nosotros. Los gentiles estábamos así, hermano.
Y entonces eso nos condujo, para Pablo, para los que en ese tiempo estaban preocupados por guardar la ley, los condujo al encuentro con Cristo. O sea que la ley fue no para salvar, vuelvo y te repito, no para salvar al hombre, sino para que el hombre reconozca cuán pecador y perdido se encuentra y cuán alejado está de Dios. Eso nos sucedió, a mí me sucedió cuando me hablaron de Cristo y me di cuenta, claro, yo estoy mal delante de Dios. Y a muchos de ustedes, a todo cristiano nos ha sucedido eso, hermano. Entonces, llegamos a los pies de Cristo. Para ello fue eso, hermano. Darse cuenta que esos ritos, como decir ahorita lo que le leía el Yom Kippur, la fiesta de la expiación que ellos están haciendo y que la abstención y se recogen y todo eso, y por un día lo hacen, pero luego salen a hacer lo mismo, a seguir su vida, su rutina. Y entonces mira, por eso volvamos allá a Hebreos capítulo 7, capítulo 8, versículo 7, donde estábamos. Ya para ir finalizando, hermano, no estamos avanzando mucho, pero es que estamos desglosando las cosas, tenemos que entender, hermano, la preocupación, el deseo de nuestra parte, hermano, es que ustedes lleguen a entender bien la condición nuestra, la condición caída en la que estamos, hermano. Aunque somos salvos, bueno, gloria a Dios, somos salvos, ¿verdad? Somos salvos, gloria a Dios por eso. Pero como les decía el domingo, hermano, tenemos que empezar a andar en el Espíritu, tenemos que empezar a tener un cambio. Somos nuevas criaturas, no podemos seguir siendo las mismas personas. Ahí es donde tenemos, hermano, que empezar a preocuparnos y a afanarnos y a pedirle al Señor y a orar al Señor. Señor, ayúdame, Señor, dame la fuerza. Padre, ayúdame a que yo lea la palabra. Ayúdame, Señor, a que yo ore, a que me vuelva disciplinado en la oración, en la palabra, en la lectura de la palabra, en volver a la iglesia, ya que pronto vamos a empezar a volver a la iglesia. Ahora sí, empezar a ir a buscar de ti, Señor, a llevar una vida comprometida contigo, no algo religioso, no algo de liviandad, algo de indiferencia, solamente por momentos busco de Dios, pero y hoy trato de obedecer, pero de luego recaigo y caigo y ya y dejo las cosas así. No, hermano, es tiempo de volvernos de verdad a Dios, es tiempo de volvernos al Señor. Porque mira lo que dice 7. Porque si aquel primero, o sea, el pacto que se hizo en el monte Sinaí, allá en el capítulo 20, donde empieza en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Moisés subió allá al monte Sinaí y el Señor le empezó a hablar y le empezó a dar los mandamientos y luego le dio la ley, lo que ellos tenían que guardar. Si ves, dentro de la ley estaba el día de expiación, ese día, porque si aquel primero, o sea, ese primer pacto hubiera sido sin defecto, ¿cuál fue entonces la falla? Según lo que hemos hablado, ¿cuál fue la falla de ese primer pacto? ¿Cuál fue, hermanos? A ver, algunos tal vez sí llegaron a entenderlo bien, pero los que no han entendido, la falla fue que la ley no podía salvar a nadie, hermano. Que por medio de la ley, en lugar de salvarse, más se condenaba a uno porque más infligía la ley. Pero ¿por qué Dios lo permitió así? ¿Por qué lo hizo así el Señor? Para hacernos ver que nosotros no podíamos cambiar haciendo algo externo solamente, que fue la falla de los fariseos, de los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo. Ellos pensaban que con llevar, o sea, la falla en sí del pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel falló y llegó a desaparecer, entre comillas, digamos, un tiempo. Mira, perdieron todo, se destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo, se acabaron los que ya no había donde hacer sacrificios, todas estas fiestas, todo eso se acabó por un tiempo. O sea, Señor hermano, tuvo que juzgar a su pueblo, porque ellos no estaban guardando. Ellos se volvieron solamente algo exterior, hermano.
llevar un animal, llevar un becerro, llevar en el día de la expiación, vamos a suponer eso, llevar un becerro y compungido uno, el judío y compungido ahí, Señor, perdóname, y llevó esto, y entonces ir a ese día, ayunar y pedirle al Señor, cámbiame, Dios mío, Señor, me arrepiento, todo lo que estoy haciendo mal, cómo estoy pecando, Señor, pero ayúdame, Señor. Y ese día, bueno, ya, ay, Señor, gracias. Y al otro día otra vez volver a la misma rutina. ¿Sí ves? Religión, hermanos, religiosos. Ellos perdieron la esencia. La ley tenía que ser espiritual, verse espiritualmente, darse cuenta que no tenían la capacidad de cumplirla. Y entonces todo tenía que apuntar era a un Mesías, a un Salvador, al Salvador prometido, al mismo que el mismo Moisés les dijo, un profeta le levantará el Señor así como yo, a él escuchen. Lo que de pronto Moisés no entendió bien es que no era solamente un profeta como él, era más que un profeta. Moisés fue un hombre grande, un profeta de Dios, un hombre, un varón de Dios, usado grandemente por Dios, claro que sí. Pero no podemos, no podemos comparar a Moisés con el Señor Jesucristo. Pero ellos, el pueblo, había caído hasta en una idolatría por Moisés, hermano, siguiendo hombres, siguiéndolo a él y haciendo cosas externas solamente. Y por eso el Señor cuando vino le reprochaba al pueblo y les decía, este pueblo de labios me honra, de labios dicen amarme, le dicen a Dios, Dios, yo te amo, Dios, Señor, cuán agradecido estoy contigo, qué bueno eres conmigo, Señor, oh bendito sea tu nombre, yo te alabo y yo quiero obedecerte y yo, Señor, con lo que hago, oh Dios mío, te estoy agradando y quiero agradarte, quiero guardar las fiestas y quiero sacrificar a ti lo mejor de mi ganado, comprar lo mejor del ganado para sacrificarte, mostrarte que te amo. De labios lo hacían. Con hechos aún lo hacían en ese sentido, pero podían presentar las mejores ofrendas. Pero su corazón, ¿qué dice la palabra? Su corazón estaba lejos de ¿quién? De Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque solamente hacían ritos y cosas exteriores. Ahora preguntémonos, hermano. ¿No estaremos nosotros también, no habremos caído en eso mismo? La iglesia que estaba llamada, que nosotros estamos más llamados que ellos a vivir una vida espiritual, a vivir una vida, hermano, desde que empiece, que nazca desde el interior, porque decimos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y es verdad, todo el que es cristiano, el verdadero cristiano, Dios le ha dado el Espíritu Santo. Dios lo bautizó, lo incorporó. El domingo veíamos que el bautismo es la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo, el que somos sumergidos en ese cuerpo y pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo. Pero si pertenecemos al cuerpo de Cristo y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, somos partícipes del Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra manera de actuar tiene que ser muy diferente a lo que éramos anteriormente, hermano. Si no estamos cayendo en el mismo engaño que el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel pensaba que estaban bien. Mira, en el tiempo del Antiguo Testamento el Señor le levantaba a los profetas, los verdaderos profetas, porque habían profetas asalariados, profetas que solamente le hablaban cosas halagüeñas al pueblo, al rey, para que los mantuviera, para tener, hermano, que les dieran la comida, les dieran buenas cosas, tener buenas cosas, vivir de las contribuciones del rey, del pueblo, lo que el pueblo les daba. Y en Jeremías, ¿no? Hemos leído en estos días, hemos finalizado el libro de Jeremías, el libro de Ezequías, del profeta, hermano, y sobre todo Jeremías, hermano, que le hablaba al pueblo y el pueblo lo menospreciaba, el pueblo lo tenía en poco. El pueblo le decía, no haremos lo que tú dices, tú no estás hablando la verdad.
Porque siempre uno quiere escuchar es cosas halagüeñas, cosas bonitas, cosas que me levanten el ánimo, cosas, hermano, que me exalten como persona, que me hagan, me valoren el yo. Porque eso es lo que buscamos, hermano. Eso es lo que el pueblo está buscando hoy en día, así como ese pueblo. Y el Señor les decía a profetas que hablan, que dicen hablar el nombre de Dios, y yo no los he enviado, y hablan de paz, y hablan si hablaban de paz, hermano, no era solamente de paz. Dentro de la paz estaba prosperidad, dentro de la paz, hermana, estaba abundancia. Dicho que todo me iba bien, que estamos llamados para tener cantidad, somos el pueblo eminente, porque ellos hablaban y se jactaban de eso, de ser el pueblo eminente de Dios. Pero cuando el verdadero profeta les hablaba y les decía, viene el enemigo, del norte vienen como, van a ser como, dice Joel, van a ser como langostas, van a entrar y van a acabar con todo. Y entonces cogían a los profetas y los tenían en poco, les herían con palabras, los herían físicamente, los querían matar, los echaban a la cárcel, porque no les hablaban lo que ellos querían escuchar, no lo que Dios hablaba, sino lo que ellos querían escuchar. Si ves la falla que tuvo el pueblo de Israel, hermano. Y finalmente, primero el pueblo de Israel en el año 722 a.C. fue cautivo, fue derrotado, fue sometido por los asirios. Y hasta llegó a desaparecer ese pueblo. Miren, las 10 tribus que están perdidas. Y luego en el 586, ¿qué pasó? El pueblo de Judá, donde estaba el templo, donde se rendía culto a Dios, cayó también vencido por los ejércitos de los caldeos, de los babilonios. Pero ellos se jactaban de grandes cosas. Y así estamos nosotros, hermanos. Así estamos nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de la iglesia. Dios nos ayude, amados hermanos. Porque hemos caído también en ese formulismo, en hacer cosas exteriores. No se está valorando la grandeza de esta salvación y de quién nos salvó. De esa sangre preciosa, de esa persona, hermano, que era un cordero sin defecto, el hombre que no pecó, el hombre que fue perfecto en todo, el hombre que cumplió toda la ley de Dios. Pero que los mismos judíos, ¿sí ves? Estaban tan cegados que tuvieron al autor de la vida. Pedro les dice en el discurso del capítulo 2 de Hechos, les dice eso: ustedes mataron al autor de la vida, al que les dio vida. Lo mataron físicamente, porque el Señor no muere, Él murió en su cuerpo solamente para cumplir ese plan de salvación. Pero Él es Dios. Sí, hermanos, hermanas. Que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos alumbre los ojos, que nuestros oídos espirituales se abran y, como decía el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Él decía eso en las parábolas, pero también lo dice el Espíritu en Apocalipsis, en los mensajes a la iglesia, a las 7 iglesias les decía: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice ¿a qué? A la iglesia, hermano. Despertar, hermano, del conformismo, de la mundanalidad. Que alguien de pronto dirá: pastor, siempre habla lo mismo, siempre. Pero hermano, es que ¿qué podemos hablar ahora? ¿De bendición? ¿De que Dios se va a enviar a las naciones? ¿De que vas a tener casa? ¿Que el negocio va a prosperar? Sí, gloria a Dios, que Dios quiera que pase todo eso. Pero ¿de qué nos sirve eso sin un cambio? ¿De qué nos sirve, como dice la palabra, de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué dará a cambio del alma? Estamos a tiempo todavía, hermano. No nos dejemos contaminar más. En el postrer tiempo, hermano, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos maestros.
En el postrer tiempo, hermano, la maldad se va a multiplicar. En el postrer tiempo el amor de muchos se va a enfriar. En el postrer tiempo aún las vírgenes sensatas se van a adormecer, se van a dormir, hermano. Oh, que Dios nos ayude, amados hermanos y hermanas. Y que aprendamos, necesitamos aprender a valorar la obra, lo que le costó al Señor Jesucristo. Es que como a nosotros no nos costó nada la salvación, el sufrimiento, el dolor, el escarnio lo llevó, fue el Señor en su cuerpo. Pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Y eso es lo que, hermano, necesitamos empezar a valorar, porque al valorar estas cosas vamos a respetar al Señor, vamos a empezar a tener un cambio, hermano, de decir, no puedo vivir una vida desagradable a Dios, no puedo ser de esa manera, no puedo tener un corazón desagradecido por todo lo que ha hecho el Señor por mí, por toda la paciencia, toda la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Tengo que buscar cambiar para que nos volvamos de verdad a Dios. Así como el Señor quería por medio de la ley mostrarle la incapacidad al pueblo, que no había forma de salvarse, sino que necesitaban un Salvador, que viniera un Salvador. Así también nosotros, aunque tenemos al Salvador, hermano, pero no le hemos dado la real dimensión a esa persona tan maravillosa, ni a esa obra tan grande y tan perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que a Él le costó. Pero que Dios nos ayude. Y le damos para finalizar. Finalicemos acá, hermano. Mira, ahí vamos de a poquito, pero ahí vamos, hermano. Y estos estudios vamos a seguirlos dando. Así, hermano, ya empecemos a congregarnos el domingo. Este domingo los invitamos, hermano, para que se inscriban primero, hermano. Tenemos que inscribirnos. Mira, las cosas han cambiado. No podemos hacer ya las cosas, llegar libremente, porque uno puede llegar libremente, pero si está el cupo completo no puede entrar, hermano. Tenemos que someternos a esas cosas. Entonces les invito a que se inscriban, hermano, para el domingo, el servicio a las 8:30 y el segundo servicio a las 10:30. En alguno de esos dos servicios, hermano, para que se inscriban al número 320-425-8778. 320-425-8778, para que se inscriban, hermano, y empecemos a congregar. Nos toca de una manera diferente por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero aprovechémoslo, hermano. Sobre todo aquellos que decían que cuánto me falta a la iglesia, ahora mostremos que es verdad, porque a veces hablamos, pero no hacemos, hermano. Solamente es hablar por hablar. Y recuerda, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Entonces mostrémosle al Señor que lo que decíamos con las palabras también lo hacemos con los hechos, lo mostramos que era con los hechos, ¿verdad? Bueno, y entonces finalicemos leyendo esa parte y dejamos hasta ahí y sigamos en la próxima, hermano, porque esto sigue, tenemos que seguir estudiando, pero estamos profundizando, hermano, profundizando, entendiendo las cosas. Entre más entendamos, más vamos a poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y entonces dice, leamos nuevamente el versículo 7, Hebreos 8:7. Porque si aquel primero ese primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, el actual pacto, en el pacto de la gracia en el cual estamos. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Era con ellos, pero lo que el Señor no había hecho, porque esto lo había prometido por medio del profeta, por Jeremías, ¿verdad? Jeremías había hablado de eso muchos siglos antes. Y entonces hablaba de Israel y de Judá, lo que no se sabía, lo que no sabían los propios judíos, los religiosos ni nada, es que íbamos a entrar también nosotros. Esa salvación iba a llegar también a los gentiles, a los que no buscábamos de Dios. No como el pacto que hice con sus padres, versículo 9. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto mosaico. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. De tanto, hermano, de tanta indiferencia del pueblo, de tanto, hermano, el juego del pueblo, que sí, que queremos, que esto, que amamos al Señor, y después la idolatría, y después, hermano, haciendo las cosas totalmente diferentes a como el Señor decía. Entonces el Señor se desentendió. Él ahora, Él guarda a su pueblo, pero hoy está
tratando es con nosotros, con la iglesia del Señor Jesucristo, sobre todo con la mayoría del pueblo gentil, porque la gran mayoría de la iglesia somos gentiles, hermano. La iglesia inició con judíos, los primeros creyentes fueron judíos, pero cuando se empezó a extender la iglesia a todas partes del mundo, la gran mayoría que componemos la iglesia somos gente que somos gentiles, gente que no somos descendientes del pueblo de Dios, de Israel. Por lo cual, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Sí ves? ¿Te acuerdas? ¿Sí ves? La circuncisión, hermano. Todo es ahora interior. Ahora es más interior. Y lo que hay en el interior tenemos que reflejarlo en el exterior. En el pacto antiguo, el error fue que ellos vivían de apariencias. Y hoy en día se vive mucho de apariencia también. Vivimos de aparentar, hermano. Que Dios nos ayude a salir de ese engaño. Y entonces dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Mira, lo conoceremos. Él mismo será el que trae la revelación, él mismo el que nos convencerá, el que escribirá, el que grabará su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Es el mismo Señor. En este tiempo Dios mismo ha tomado la iniciativa para salvar bienes del Señor, y el Señor mismo el que está haciendo las cosas en nosotros, hermanos. Si le buscamos, si nos disponemos, si reconocemos nuestra incapacidad, si nos entregamos de verdad, si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a no seguir siendo la misma persona, a no practicar las mismas cosas, Él va a hacer la obra en nosotros. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Porque seré propicio. Mira la bendición, hermano. En ese tiempo era por medio del sumo sacerdote solamente un día al año. Pero aquí dice, porque seré propicio a sus injusticias. Propicio significa estaré dispuesto. Vendrán a mí, yo les escucharé. Pedirán perdón, yo les perdonaré. Buscarán restauración, yo los restauraré. Buscarán que yo los liberte, yo los libertaré. Propicio, hermano. Hoy tú no tienes que hacer antesala, tú no tienes que ir ante un hombre. Nada de esto, tú vas directamente al Señor. Le pides al Señor, Él está dispuesto, Él está disponible para escucharte, para atenderte. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Nunca más. Esa es la bendición tan grande para nosotros en este pacto. Ya no es por medio de animalitos, ya no es por medio de esa sangre, ya no es por medio de ritos, ya no es por guardar un día, por celebrar una fecha. Ahora, hermano, es por medio de mi Señor y de tu Señor Jesucristo, por esa obra preciosa, por ese sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, por esa muerte, por esa sangre que se derramó, por ese cuerpo que se ofrendó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Honrémosle, busquémosle obedecer, hermano. Él nos da la capacidad. Porque en este pacto, hermano, en el pacto antiguo, el Espíritu Santo no estaba con el pueblo de Israel. Llegaba y ministraba a ciertas personas, a ciertos individuos, a los profetas, a los reyes, para capacitarlos solamente. En este pacto, el Espíritu Santo está con todo creyente, con todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, pero invocar es que lo tiene como Señor y Salvador de su vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios obre. Te invito, amado hermano, para el próximo viernes, el estudio bíblico a las 7:30 de la noche. El próximo domingo iniciamos ya en la congregación los servicios presenciales. Les repito nuevamente, les recuerdo, a las 8:30 de la mañana el primer servicio y a las 10:30 el segundo servicio. Los esperamos, pero recuerda que tienes que inscribirte primero, hermano. Tienes que inscribirte porque es limitado el cupo, hermano.
no podemos hacerlo de otra manera, porque si empezamos a desobedecer lo que nos está colocando, la forma, la manera como tenemos que hacer el acto de presencia, el culto, el servicio, y no lo hacemos de esa manera, pues hermano, nos sellan, de pronto llegará una visita o hablarán, bueno, alguna cosa se enterarán y le sellarán a uno al lugar porque no nos estamos sometiendo. Tenemos que someternos a las leyes y hermano, mientras tanto hagámoslo así, pero reiniciemos nuevamente. Les animo, hermano, para que nos llamen, para que se inscriban para el culto de las 8:30 o de las 10:30. Los esperamos el próximo domingo también a la escuela dominical. Vamos a orar y que Dios me los bendiga y Dios les guarde, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Amado Dios y Padre, te pedimos, Padre, y presento a cada hermano y hermana, Señor. Nos presentamos ante ti, Padre, para que nos ayudes, Dios mío, para que el Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento para valorar la obra que tú hiciste, Señor. Todo lo bueno que tú eres con nosotros, todo lo grande que has hecho por nosotros, Dios mío. Perdónanos porque tenemos tan en poco tu sacrificio, Señor. Perdónanos porque así como el pueblo de Israel estaba llamado para espiritualizar esa ley, Dios mío, las cosas, todos los mandatos, los preceptos que tú les diste a ellos, Padre, pero ellos lo volvieron, fue un rito solamente. Y el cumplir nada más, Señor, cumplir las cosas que decía la ley, pero sin Señor, sin tener algo espiritual, un convencimiento espiritual, Padre amado. Perdónanos porque también nosotros, la iglesia, ha caído también en esos formulismos, Señor. Llenar de mis requisitos solamente, hacer cosas solamente, Padre, exteriores y con eso ya cumplí, Padre. Pero sin tener un verdadero cambio. Sin entender en verdad, Dios mío, valorar tu obra. Acercándonos a un Dios que ni conocemos, Padre. Por eso es que estamos estudiando tus atributos, Señor, porque tú eres tan precioso y necesitamos conocerte, Señor, saber quién eres tú para venir a adorar, a glorificar y a obedecer a un Dios tan grande, Señor, Dios mío. Ayúdanos a entender quién eres tú, la grandeza tuya, Padre. Porque un día, Señor, tenemos una cita que no podemos eludir, que no podemos posponer, Señor. Un día tenemos que estar delante de ti, Señor. Sea que tú vengas, Señor Jesucristo, mientras estemos vivos. O sea que tengamos que partir, Señor, a tu presencia, Dios mío. De una u otra manera, Señor, tenemos que ir a darte cuenta, Señor, de lo que hicimos mientras estamos en este cuerpo, Señor. Ayúdanos a que sean cosas buenas, Padre. Y ayúdanos a quitar todas las cosas malas que se han hecho hasta ahora, Padre. Y a no recaer más en ellas, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé ese deseo, Padre. Lo pedimos y lo rogamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Y nos estamos viendo, ahora sí podemos decirlo, el viernes para otra enseñanza más a las 7 de la noche y el próximo domingo en forma presencial a las 8:30 de la mañana y posteriormente otro servicio a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga y Dios les guarde.